¿Con la radio? Pues en redes sociales. Twitter, @sinreserva620. Instagram, @sinreserva620. 620 AM. Escuchas XEGMSR, Grupo Multimedios Sin Reservas, 620 kHz en amplitud modulada, 2.5 kilowatts de potencia, prolongación de Avenida 27 de Febrero 3117, Interior 3, Fraccionamiento Galaxias, código postal 86035, Villahermosa, Tabasco, México. Si vas a hablar, dilo sin reservas. 620 AM. Las diferentes áreas de la salud giran alrededor de ella como los planetas al Sol, creando, sin reservas, el universo de la salud. Hola, buenas noches. Estamos aquí en nuestra 14ª transmisión en vivo en el Universo de la Salud, en Panorama Sin Reservas 620 AM. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy tenemos dos grandes invitados. El doctor Francisco Caballero Prado, médico psiquiatra, y la psicóloga Olga Aguirre de la Cruz, directora del Centro de Integración Juvenil. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy controversial, muy importante también, que es acerca de las adicciones. Pero bueno, primero vamos con Jenny. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos un nuevo día más. Estamos en la 12ª emisión, 14ª emisión de Panorama del Universo de la Salud en Panorama Sin Reservas. Recuerda que nos escuchas el Universo de la Salud a través del 620 AM, la radio Sin Reservas. Te invitamos a comunicarte a través de nuestros teléfonos en cabina para preguntas, por llamadas al 317-5620 o envíanos mensajes de WhatsApp al 99 34 18 36 45. Recuerda que nos puedes seguir nuestra transmisión completamente en vivo a través de sinreservas.mx o búscanos en Facebook como Panorama Sin Reservas 620 AM, Twitter Sin Reservas 620, Instagram Sin Reservas 620 o visita nuestra fanpage El Universo de la Salud. Y no olvides descargar las aplicaciones 620 AM Sin Reservas disponibles para Android y iOS. Y recuerda que todas las preguntas que tengas las puedes enviar en este momento. Están nuestros expertos para contestar cualquier duda que pueda surgir en esta hora de programa. Y bien, agradecer a los patrocinadores. Hoy tenemos a un nuevo patrocinador que es IBD Farmacéutica, el cual se encuentra en Veracruz, pero también tendrá aquí en Villahermosa una nueva oficinas. Y la unidad médica integral es por BAT Medical Center y también la cámara hiperbárica de la clínica Santo Tomás. Iniciamos. Ok, muchas gracias. Pues mandamos saludos al doctor Aulogelio Cobos, que no nos puede acompañar ya que está en este momento en una intervención quirúrgica y bueno, esperamos que todo salga bien. A nuestra compañera, la doctora Alejandra Vaqueiros, que también se encuentra en un congreso en la ciudad de Mérida, dando algunos temas, y bueno, les mandamos saludos desde acá, y bueno, vamos a continuar con nuestro programa del tema de las adicciones. Vamos a ver un video. Kevin, ¿nos apoyas? Buenas noches, auditorio del Universo de la Salud. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, este programa será dedicado a las adicciones. La adicción es una enfermedad crónica que afecta al cerebro. Consiste en la búsqueda y consumo compulsivo de sustancias nocivas a pesar de sus consecuencias dañinas para el individuo. Este uso compulsivo se caracteriza por la presencia de una gran motivación para obtener y consumir la sustancia, la cual está asociada a una pérdida en la capacidad de ejercer un autocontrol, impidiendo al individuo detener o limitar su consumo. Las adicciones afectan sin distinción de género, estrato social o región del país. Son especialmente vulnerables los niños y los adolescentes. Con frecuencia, se asume que el individuo con adicciones no tiene los principios morales o la suficiente fuerza de voluntad para detener el consumo. Sin embargo, la adicción es una enfermedad compleja, por lo que no es suficiente tener la intención o tomar la decisión de hacerlo. Las drogas contienen sustancias químicas que llegan al cerebro alternando el envío, la recepción y el procesamiento de la información entre las células y en consecuencia afecta la comunicación neuronal normal. Por ello,
El consumo repetido de drogas produce cambios duraderos tanto en la estructura como en la función del cerebro, y en caso de no tratar la adicción, estas alteraciones pueden permanecer toda la vida. Los expertos consideran que los cambios físicos a nivel cerebral perturban su funcionamiento, generando comportamientos peligrosos y obstaculizando la habilidad del individuo para resistir los intensos impulsos que favorecen el consumo. Por lo general, la decisión inicial de consumir drogas es voluntaria y existe la falsa creencia de que se puede controlar en cualquier momento el consumo. Cuando un individuo consume una droga por primera vez, puede experimentar sensaciones agradables que considera positivas. En caso de continuar con la ingesta, las actividades que antes eran placenteras se vuelven menos agradables y la sustancia se vuelve indispensable para que el individuo se sienta normal. De esta manera, cuando no se satisface la necesidad de la sustancia, el individuo experimenta malestar físico importante, situación que lo motiva a recurrir al consumo. Asimismo, existe una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores o más frecuentemente, sin importar los diversos problemas en los que pueda involucrarse él o a sus seres queridos. Para continuar con el tema y profundizar en el diagnóstico y el tratamiento de las adicciones, hoy nos acompaña el psiquiatra Francisco Caballero Prado y la psicóloga Olga Aguirre de la Cruz, directora de los Centros de Integración Juvenil. Regresamos al estudio. El universo de la salud. Muy bien, pues ya estamos aquí en cabina con los expertos y bueno, vamos a empezar a abrir el tema. Ya tenemos algunos saludos aquí de parte de nuestro auditorio y bueno, nos dicen que es un tema muy interesante y efectivamente un tema que es importante hablar y que hoy en día hoy en día y siempre, ¿no? ¿Ha sido un tabú este tema? ¿Consideran que ha sido un tabú hablarlo en las familias o compartirlo? Sí, ahorita que mencionas es un tema importante. Yo creo que es un tema, aparte de importante, que ya está sobrepasando todo ese tipo de barreras. Anteriormente, o que sea en nuestros tiempos, no somos tan viejos, pero en nuestros tiempos, no veíamos muchas cosas que en la actualidad ya es tan normal ver. No, hay muchos papás que no están preparados para este tema y hay muchos papás que dicen, bueno, es que yo sé la información y se la digo, pero siento que en lugar de prevenir lo estoy alentando a que consuma. Entonces, ¿de qué manera puedo manejar esto? Entonces, sí se volvió en algún momento un tabú. Creo que todavía en la actualidad vemos un poco de resistencia a este tema o un poco de resistencia incluso a enfrentar una problemática en familia, sobre todo en consumo de sustancias. Sin embargo, ya nos tenemos que quitar todas esas barreras ya sociales que podemos tener y enfrentarlo. Y el tema de hoy creo que nos va a dar la apertura a que tengamos más información o incluso que puedan hacer preguntas de cuestiones que puedan estar viviendo en casa y también que sepan a qué lugares se puedan acercar los familiares, no solamente papás, porque también hay personas adultas que están consumiendo, que tienen ya familia, esposo, entonces que sepan a dónde se pueden acercar. Entonces sí es un tema importante, sí es un tema tabú todavía, pero que la importancia del día de hoy es que podamos quitar ciertos mitos que todavía existen. Ok, podemos empezar tal vez, doctor Caballero, por definir ¿cuándo podemos llamarle adicción al consumo de algo? Bueno, ese es un término que puede ser controversial, pero vamos a hablar de él en términos muy, muy sencillos. Probablemente las sustancias que causan adicción o dependencia han existido desde que la humanidad existe, ¿no? Pero se considera que hay una dependencia, así la llamamos, o adicción, como se conoce, cuando hay un consumo que además de ser problemático, no puede permitir a la persona que lo consume dejarlo, o si lo deja se siente muy muy mal. Y hay ciertos síntomas que cada sustancia puede provocar y que nos pueden ayudar a definir o a determinar si esa conducta ya es una dependencia. Digamos que hay distintos grados en el consumo de una sustancia. Desde el consumo experimental, alguien va y prueba una sustancia, siente sus efectos y ya está. Se intoxica, consume una sustancia en cierta cantidad, siente efectos potentes, tiene placer o ansiedad o las cosas que puedan provocar cada sustancia. Y en el uso continuado, cuando empieza a haber problemas de salud, ya se habla de un uso perjudicial.
Cuando esto continúa en el tiempo y en intensidad, se habla de una dependencia. ¿A qué podemos ser adictos las personas? Esa es una pregunta interesante porque en esos términos es estar consumiendo algo que nos produce placer y que no podemos dejar de consumir. Y las adicciones como tales se tiene en mente las sustancias principalmente, que es un problema de salud global, es un problema de salud nacional y es un problema social muy importante. Las sustancias tanto legales como ilegales pueden provocar adicciones, pero también hay conductas adictivas. El juego, por ejemplo, el apostar, se habla también de adicción al sexo, por ejemplo, se habla de adicción al internet en estas últimas décadas, se habla de adicción a los juegos de video, distintas conductas que pueden cumplir esas características de ser un consumo perjudicial. Pero los problemas más directos a la salud física y mental tienen que ver con las sustancias adictivas. Y es a donde se enfocan los esfuerzos cuando se habla de adicciones, pero sí, también hay conductas adictivas que se tienen que tratar cuando llegan a ser un problema de salud. ¿Cuáles serían estas adicciones de sustancias más frecuentes y que generan un impacto en la salud física y mental? Sí, mira, depende mucho, creo, incluso hasta de la localidad, porque si hablamos del norte del país, podemos hablar incluso ya de un consumo de heroína que no se ve aquí al sur. ¿Por qué? Porque hay influencia con Estados Unidos y demás. Hay algo, por ejemplo, nosotros aquí en Centros de Integración manejamos estadísticas y es un dato curioso que nuestras gráficas estén incrementando a las personas, iba a decir a los chavos, pero es en general, a las personas que están buscando un tratamiento por consumo de marihuana. No, eso no significa que aquí en Tabasco no exista un mayor índice de consumo en alcohol, que incluso yo podría hasta meter las manos al fuego que hay más consumo de alcohol, porque es la sustancia de inicio. Sin embargo, creo que viene aquí la parte de percepción del riesgo. La gente dice, bueno, si yo veo a mi hijo que llegó borracho a la casa, no me alarmo. Pero si veo a mi hijo que está fumando marihuana, pues ya me alarmo, ¿no? Porque es una droga que es ilegal. Entonces, se confunde mucho el que, bueno, es legal, no es tan malo, o sea, sí es malo, pero no es tan malo, y es ilegal, ya es muy malo. Entonces, aquí en Tabasco, por lo menos, lo que se está buscando más en tratamiento, sí es consumo de marihuana. Y ha incrementado un poco en las personas que están buscando tratamiento en cocaína, a diferencia de lo que veíamos en años anteriores. Pero fíjese usted que aquí he notado, sobre todo en la zona que yo más o menos tengo de población como médico, que es la zona sur de Gaviotas, he notado que hay jóvenes que consumen pastillas. ¿Sí? Sí, los antidepresivos. Anfetaminas y demás, sí. Sí, y también incluso hay muchos jóvenes que también están optando por hacer la combinación de diferentes sustancias. Pueden estar consumiendo alcohol y al mismo tiempo terminan consumiendo cocaína o están consumiendo marihuana y después están consumiendo algunas tachas que les llaman y demás. Entonces sí está pasando. Y ha pasado también incluso en esta parte de automedicarse. Aquí en Tabasco somos de los estados donde hay mayor índice de suicidio y por ende también viene la parte de depresión. O sea, hay muchas personas medicadas con antidepresivos y también nos han llegado chavos que están optando por consumir las sustancias antidepresivos que consume mi mamá o que consume mi abuelita, que consume alguien de la familia que no está medicado para ellos. Bueno, yo quiero hacer una puntualización. Los antidepresivos propiamente dichos no son sustancias que causen adicción. Son los ansiolíticos. Las benzodiazepinas son de las que sí se puede abusar y en la calle se andan vendiendo o se tiende a consumirlas con fines recreativos, mezcladas con alcohol, etcétera. Son los medicamentos que sí son de uso controlado y que tienen utilidad médica, pero se puede abusar de ellos, al igual que muchos otros. Estimulantes como las anfetaminas o algunos medicamentos que se utilizan para el dolor como la morfina, que tienen mucha utilidad médica, pero si se usan mal pueden generar dependencia. Y hay otras pastillas que no son de uso médico, que son de
fabricación industrial pero clandestina, como las anfetaminas, que tienen formas curiosas de colores, con logotipos y caritas y así, que son variantes de anfetaminas o metanfetaminas, que también son bastante peligrosas en su uso, pero que esas no tienen usos médicos. Pero los antidepresivos como tales no van a generar dependencia, para que no se preocupen las personas a las cuales les prescriban antidepresivos, no vayan a pensar que es una sustancia peligrosa. ¿Okay? Aquí me llama la atención algo. La marihuana, que esa es como que más relajante, es como que los tranquiliza, ¿no? Es supresora. Y la cocaína los altera. Exactamente. Y en esto, ¿cómo pudiera darse cuenta una madre de familia o una persona común que mi hijo está consumiendo alguna de esas sustancias? Sí, bueno, el cambio sí es notorio en las personas. Aquí yo siempre le digo a los papás, sí es muy importante que conozcan a sus hijos, porque en muchas ocasiones nos pasa que sobre todo los adolescentes los están refiriendo de las escuelas, lo que significa que en casa no han notado algún cambio conductual. Exactamente. Entonces sí es importante que los conozcan, porque pasa que los chavos o son muy eufóricos, muy extrovertidos, y de repente ya o se encierran mucho en su cuarto, no lo notan los papás, no saben ni con quiénes se juntan, no conocen a los amigos, no notan estos cambios incluso físicos, si los ojos los tienen más irritados, si están más pasivos, si duermen mucho, si se les quita el apetito o les da más hambre. Entonces ese tipo de cosas sí es importante que estén, digamos, que atentos a cómo es mi hijo, para que yo pueda notar algún cambio. Incluso también nosotros en el centro atendemos a pacientes que no están consumiendo algún tipo de sustancias, y nos han llegado muchos chavitos de 13, 14 años en depresión. Entonces, aquí, ¿cómo lo notan también los papás? Por lo mismo, no están consumiendo una sustancia, pero bueno, ¿qué está pasando con él? Se está encerrando más, o pasa mucho tiempo en la computadora y ya ni siquiera tiene ganas de salir o hacer alguna actividad física, o baja sus calificaciones. Yo creo que aquí sí es importante ver primero si hay algún cambio conductual, y después ya empezar como que a ahondar un poquito más en esto, porque sí es alarmante lo que les digo, la mayoría de los chavos que nos los refieren de las escuelas, pues que hay como un poquito rojo, ¿no? Algo que está pasando en casa. Ok, vamos ahorita a un corte, regresamos con más preguntas, tenemos algunas preguntas del auditorio y regresamos. Ya regresa El Universo de la Salud por 620 AM sin reservas. Economía, política, salud, seguridad. Las noticias que mueven al mundo. Conócelas sin reservas. Desde que llegue el plazo de 6 meses, que está a punto de concluir, va a dar los resultados para bajar la criminalidad. Hablamos mucho de seguridad, pero créanme que en todos lados hay muchas cosas y muchos temas que tocar, así. Panorama sin reservas. Primera edición, de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, con Marbella Suárez y Jorge Soberano. Denuncias y comentarios al WhatsApp 9934 183645. 620 AM sin reservas. Síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda, mantente informado en Panorama sin reservas. Primera edición. 620 AM sin reservas. La Secretaría de Educación Pública convoca a instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en www.gov.mx/CEP. Fecha límite para el registro de candidaturas, 9 de agosto de 2019. La ciencia y la tecnología para el desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La vida no se detiene, las noticias tampoco. Panorama sin reserva las pone a su disposición, junto con los temas más importantes. Por esa corrupción hay pobreza, no hay trabajo. Junto a un gran equipo de colaboradores. Fallecen 11 pasajeros. Una realidad la tarifa preferencial para Escucha Panorama sin reservas, con la información de Tabasco, México y el mundo. Soy Roberto Carrera y te invito a escucharnos de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía por Radio 620 de amplitud modulada. La radio en donde hablamos sin reservas.
No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Desde hace más de 90 años, la radio en México narra la historia del mundo. El Teatro Tívoli registra lleno total todas las noches con el espectáculo que encabezan Roberto el Panzón Soto, con su ya acostumbrado sketch político, y la exótica Tongolele, quien mostrando el vientre al interpretar las sensuales danzas de lejano Tahití, ha tenido un éxito sin paralelo. Este espectáculo de 2 horas está complementado por un elenco de primera, la orquesta de Gonzalo Curiel con sus intérpretes y la cancionera cubana Olga Guillot, que se apodera ya de las simpatías generales. Ahora nos ves y nos escuchas porque las historias no tienen por qué contarse todas igual. Grupo Multimedios Sin Reservas cambia la historia de la radio. Hoy, con la reforma laboral, los sindicatos estarán formados por el voto libre, secreto y directo de cada uno de sus miembros. Las y los trabajadores podrán negociar sus condiciones laborales y prestaciones con el sindicato de su elección. A los valores de capacidad y compromiso de los trabajadores mexicanos, hoy se añade el avance de la justicia laboral y la libertad sindical. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. En la Clínica Santo Tomás del Dr. Feliciano Wong Ortiz contamos con el servicio de cámara hiperbárica. Mejora procesos quirúrgicos, estimula la producción de colágeno, recupera lesiones deportivas, aceleración de cicatrización, elimina el estrés y cansancio crónico. Informes y citas al 9932-000876 y al 9933-053758. Visítanos en Aquiles Cerdán 646, Colonia Rovirosa. Clínica Santo Tomás, por la calidad de la salud. ¿Te duele algo? ¿Haces deporte, te lesionaste y no sabes a dónde ir? Acude con los expertos a la Unidad Médica Integral Sport Va Medical Center, tu aliado en la salud. Ofrecemos los servicios de medicina física, medicina de rehabilitación, medicina general, medicina deportiva y cardiovascular, nutrición y control de peso, programas de acondicionamientos físicos personalizados y cobertura de eventos deportivos. Estamos ubicados en Carretera Villahermosa Ixtacomitán, en el kilómetro 3.4 frente al fraccionamiento Hacienda Esmeralda. Horarios de atención de lunes a viernes, de 9:30 a 1:30 y de 3 a 7 de la noche. Sport Va Medical Center, donde no toda lesión requiere operación y todo malestar tiene solución. Continuamos con El Universo de la Salud. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos de regreso aquí en El Universo de la Salud. Tenemos una pregunta muy interesante que nos dice Manuel Alejandro González, que si la información desmedida en las redes sociales consideran que ha aumentado el uso o el abuso de estas sustancias nocivas para la salud, y si hay alguna recomendación de su parte para evitarlo. Bien, es una pregunta muy interesante que puede generar controversia, opiniones diversas. Yo considero que la información puede ser de buena calidad y de mala calidad, y que en general la información de buena calidad es importante difundirla y acercarla a toda la gente. Pero es verdad que cuando dicen información descontrolada, probablemente se refieren a que hay un montón de información de mala calidad que puede hacer que alguien se acerque a las sustancias con el fin de esperar algo que le prometen, etcétera. En ese sentido, y hablando de niños y jóvenes, creo que los adultos somos responsables de que los niños y jóvenes puedan acceder a fuentes de información fidedignas, sanas, o que orienten a proteger la salud o proteger la integridad de los menores, y que si se exponen a fuentes de información nocivas, pues incluso las instancias del Estado que regulan la salud pues deberían intervenir para evitar los daños. Pero en sí, leer acerca de drogas en una fuente seria,
informarse acerca de las drogas, incluso informarse acerca de las experiencias de personas con drogas, no debería considerarse que va a aumentar el riesgo de alguien para consumir si es una fuente fidedigna. Pero si se hace una apología, o si se habla de las drogas como algo milagroso, como algo que soluciona los problemas, como algo que nos va a dar una maravilla, pues entonces probablemente eso se incita al consumo perjudicial, especialmente en niños y jóvenes. Claro. Una pregunta, doctor. En base al el exceso adictivo de cualquier sustancia o de cualquier actividad, ¿pudiera llegar en un momento dado a condicionar algún trastorno psiquiátrico como la esquizofrenia? Bien, sí, claro que sí. Bueno, la esquizofrenia es una enfermedad muy, muy compleja que tiene múltiples causas. Entre otras, los genes, que es una parte muy importante, pero que esos genes pueden activarse o no activarse dependiendo de los estímulos ambientales. Y se ha descubierto y está documentado ahora que la marihuana particularmente, mientras más temprano se consume, mientras más intenso se consume y mientras más frecuentemente se consume, puede activar esos genes. Es decir, si yo tengo el gen o los antecedentes familiares para esquizofrenia y uso marihuana, voy a desarrollar la enfermedad que a lo mejor en otras circunstancias no hubiera desarrollado, y puedo tener episodios de alucinaciones, alteraciones del pensamiento y todo eso de manera crónica, es decir, para siempre. A pesar de que deje de consumir, como que la sustancia ya me dio el empujoncito y ya se activaron todas esas enfermedades. Otras sustancias no detonarán la esquizofrenia como tal, pero sí pueden provocar alteraciones mentales también duraderas, porque muchas de estas sustancias dañan el cerebro, matan las neuronas, pues. Las células cerebrales se mueren durante una borrachera, por ejemplo, se mueren miles de neuronas, y eso a la larga va dañando el cerebro y puede provocar fallas en la memoria, puede provocar alteraciones anímicas, puede provocar alteraciones del pensamiento, con el uso crónico y excesivo. En mayor o menor medida, todas las sustancias pueden tener un daño hacia el cerebro. Entonces, con eso quiere decir que las neuronas no se regeneran, como la colita de la lagartija. No, no así. En el cuerpo hay células que se regeneran con mucha facilidad, como la piel, el pelo o la mucosa del intestino. Cada día nacen nuevas. Pero las neuronas cerebrales, aunque se pueden regenerar en alguna medida bajo ciertas circunstancias, es sumamente escasa comparada con otras. Sí existe la llamada neuroplasticidad cerebral, pero para fines prácticos, si nos quitan un pedazo de cerebro, nunca más va a volver a crecer. Qué bueno que lo menciona, ¿no? Porque mucha gente tiene esta idea, bueno, sí, se te mueren las neuronas, pero después las recupero, ¿no? Pero no se recuperan así. En el ámbito familiar, doctora, el asunto de la libertad y el libertinaje, ¿qué condiciona? ¿Qué nos ayuda? ¿En qué perjudica? Bueno, yo creo que ya se mencionaba anteriormente, todo con medida. O sea, sí tienen que fomentar, sobre todo dentro de casa, valores, reglas y demás. La convivencia familiar o incluso lo que se inculca dentro de casa está visto que es uno de los factores de riesgo más importantes o más fundamentales en que una persona pueda llegar a consumir o pueda no llegar a consumir. Entonces, sí es importante esto. Hay papás que en la actualidad dicen, no, es que yo prefiero no recriminar a mi hijo, no meter sanciones y demás, a como nos educaron quizá a nosotros, prefiero no poner eso y prefiero como que ser su amigo y demás. Bueno, no son sus amigos, son sus papás. Entonces tenemos que delimitar eso, son sus papás. Y sí, dentro de casa tienen que haber reglas, se tienen que cumplir esas reglas. Durante la adolescencia es un proceso un poco complejo para ellos porque sí hay muchos cambios hormonales, físicos y demás. Entonces ese es el momento en donde ellos tienden a poder caer en alguna adicción o incluso en factores que pueden ser de protección, como puede ser el juego y demás. El juego me refiero a algún deporte. O sea, ese es el punto crucial donde ellos pueden o irse hacia un buen camino o a un mal camino, como le podemos llamar coloquialmente. Pero sí es importante que los papás sepan delimitar y poner como que esa barrera de, bueno, sí te voy a dar cierta libertad, pero en algunas cosas no, porque no tienes la edad, porque quizá en este momento no es importante que tú lo vivas, o hay niños, ya decíamos, niños de 7 años que ya tienen celular, o de 8 años que ya llevan celular a la escuela. Bueno, quizá en ese momento no es su etapa.
Entonces sí tienen que ir como que poco a poco. Hay una parte en donde los papás pueden perder pues no sé, este respeto que le pueden tener los hijos, y también ha pasado que ya los hijos en cierto momento de su vida o les pueden gritar a los papás o les pueden alzar la voz o con majaderías y demás, pasan este respeto y pueden perder esta parte de libertad o no libertad. Mencionó usted de la edad. ¿Hasta qué edad es la adolescencia? ¿Y por qué muchos padres de familia consideran que después de 18 años ya no es adolescente? Bueno, ya después de 18 años ya es una persona adulta. Aparente. Sí, bueno, sí, la ley es una persona adulta aquí en México. Legalmente, pero sí hay un parámetro médicamente de la adolescencia hasta los 21, 22 años. Depende del enfoque, porque si hablamos de legalmente, a los 18 años una persona es adulta. Si hablamos biológicamente, el cerebro termina de desarrollarse plenamente alrededor de los 21 años, lo cual es muy importante. En el consumo de sustancias, consumirlas antes de esta edad va a dañar más el cerebro. Y funcionalmente, una persona puede tener 25 años y funcionar como un adolescente, por ejemplo. Claro, exactamente. ¿No? Viene la o madurez una persona también. puede tener 17 y funcionar como un adulto. Entonces hay distintos criterios. Ahora, para Secretaría de Salud sí hay adolescencia temprana y tardía, y lo manejan también por sexo. O sea, dependiendo de si eres hombre o mujer, yo creo que más se dirige a la presencia de cambios hormonales en el cuerpo. Cambios físicos, hormonales y conductuales y psicológicos. Más bien la pregunta fue en base al sistema neurológico, ¿no? Que pues definitivamente fisiológicamente pues empiezan desde los 11 o 12 años, pero neurológicamente yo creo que es tardío, ¿no? Entonces, de hecho, hay autores que manejan, yo leí un autor que dice que los hombres terminan de madurar neurológicamente hasta los 31 años. Imagínate. Sí. Cuando lo hacen. Sí. Se hizo un silencio. Cuando maduran, Igual depende de qué se entienda por eso de madurar, ¿no? Pero digamos que el desarrollo del cerebro, las conexiones cerebrales firmes, las conexiones cerebrales importantes, y algo que pasa en la adolescencia, que es la llamada poda neuronal, muchas conexiones cerebrales se pierden, se quitan las superfluas y se conservan o refuerzan las más importantes. Todo eso sucede en la adolescencia y termina alrededor de los 21 años. En relación a las drogas, esto es muy importante, porque mientras más temprano se exponga un cerebro en desarrollo a una sustancia, más grave va a ser el daño. Si pensamos en una mujer embarazada que consume alcohol, por ejemplo, el feto que recibe el alcohol en la sangre va a tener un daño grave con retraso mental, malformaciones, etcétera, etcétera. Si a un niño de 2 años le dan alcohol, su desarrollo se va a limitar también porque se van a morir las neuronas. Si un muchacho de 14 consume alcohol, cocaína, anfetaminas o lo que consuma, también se va a dañar más que si un adulto consume alcohol. No quiero decir con esto que el consumo sea bueno en la adultez, pero puede haber un consumo responsable, dado que un adulto puede tomar esas decisiones. Y menos daño. Y no podemos hablar de un consumo responsable de ninguna sustancia en un adolescente o un niño. ¿Hay algunos factores predisponentes para las adicciones? Aparte de la dinámica familiar que ya mencionabas. Sí, incluso se repiten, hablando también del tema de la familia, se da mucho que dentro de la familia hay personas que están consumiendo y por ende el hijo, bueno, ya lo ve como una conducta pues normal y también llega a consumir. Incluso con nosotros cuando llegan los hijos tenemos que abrir expediente para 2, para los hijos y también para los padres. Aquí también yo creo que sí es importante recalcar, porque pese a que el núcleo familiar o lo que se vive dentro de casa puede ser un factor determinante para que tu hijo pues se vaya a todas esas acciones artísticas, culturales, deportivas y demás, o caiga en un tipo de adicción, puede ser que tú dentro de casa sí tengas pues digamos una información correcta hacia ellos, un buen no sé, nivel de comunicación y demás, pero y bueno, y aquí también está el doctor, nosotros también hemos tenido muchos casos de chicos que dentro de sus primeros años, bueno, son chicos que ya son hiperactivos, pero dentro de sus primeros años no fueron tratados, y la gran mayoría de ellos consumió.
Entonces posiblemente que no tenga nada que ver el que, bueno, es que yo sí le inculqué valores, yo sí le enseñé y demás, pero ya hay un problema extra. Entonces sí pueden haber muchos factores alrededor de, aquí sí es cuestión de que desde pequeños los papás no dejen todo como bueno, es la etapa y ya se le va a pasar, sino sí acercarse a especialistas y primero verificar. Conocer a nuestros hijos. Sí, darle la seriedad que esto implica antes de que esto progrese y avance. ¿Cuáles serían las consecuencias en un caso ya más severo de adicción? Ok. Toda adicción debería considerarse un caso importante, porque estamos hablando que por definición una adicción causa daños a la salud, y esto depende de la sustancia. Las sustancias que más matan en México y probablemente en el mundo, de las que causan adicción, no son como se podría pensar la heroína, la cocaína o las ilegales. Las que más matan son el alcohol y el tabaco en primer lugar y el alcohol en segundo lugar. Y la coca. Bueno, si hablamos del La refresco, Coca-Cola, bueno, si bien puede hablarse de adicción al azúcar, como mencionaba hace rato Jenny, la nutrióloga, no la consideramos aún dentro de los trastornos mentales asociados a las adicciones. Pero sí dañan el cuerpo en muchos sentidos, además del cerebro, pero matan porque dañan los pulmones, porque dañan el hígado o porque generan conductas de muy alto riesgo, como manejar en estado de ebriedad o las riñas, etcétera. Y daños a la salud, pues bueno, pueden provocar enfermedades mentales como la depresión, detonar enfermedades mentales como la esquizofrenia, causar alteraciones como la demencia, la pérdida de la memoria, la pérdida de las habilidades motoras, se deja de aprender las cosas que se tenían aprendidas. Son los daños básicamente. Pero como grupo de sustancias están los que estimulan el sistema nervioso y que pueden provocar un derrame cerebral, un infarto al corazón, como la cocaína, el tabaco, las anfetaminas, o los depresores que pueden matar con un paro respiratorio, como el alcohol, la heroína, las benzodiazepinas, cuando se consumen en exceso. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos otras preguntas del auditorio que vamos a hacer ahorita regresando de este corte. Regresamos. Ya regresa El Universo de la Salud por 620 AM sin reservas. Digitalizando el espacio de tu música. Por eso, siempre junto a ti. ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Tendría que ser más diluido, entendible para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes. Programas, ¿cómo le diré? Como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda. Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte, el poder de la justicia. Desde hace más de 90 años, la radio en México narra la historia del mundo. Junio de 1945. Por fin ya se fabrica en México la penicilina en tabletas, con lo que el único laboratorio que la está fabricando se adelantó a los de todo el mundo. Gracias a esta novedosa aportación a la ciencia médica, el suministro de penicilina ya no tendrá que ser necesariamente inyectado, sino que podrá sustituirse o complementarse con las tabletas, permitiendo que en muchos casos el enfermo continúe llevando su vida normal. Ahora nos ves y nos escuchas porque las historias no tienen por qué contarse todas igual. Grupo Multimedios sin reservas cambia la historia de la radio. Si las noticias te aburren, escúchalas de una manera diferente, más divertida y picante en La Hora del Chaquiste, con Katy Barragán y Enrique Lodosa, lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde por 620 AM. El
En el Tribunal Electoral de Tabasco resolvemos, además de las elecciones constitucionales, elecciones de autoridades municipales. Promovemos el Estado de Derecho, fomentando la cultura democrática y de participación ciudadana. En coordinación con la Secretaría de Gobierno, capacitamos a 2.410 ciudadanos en 12 municipios. Participando autoridades municipales, funcionarios de casilla, candidatas y candidatos a delegaciones, subdelegaciones, jefes de sector y de sección. Tribunal Electoral de Tabasco. Si buscas la opción diferente para degustar de pescados y mariscos con alta cocina de autor y además que combine todos los sabores tabasqueños, Restaurante Mero tiene un sensacional menú para que disfrutes tu desayuno o comida y tengas la mejor experiencia con tu familia o amigos. Restaurante Mero, delicioso. Plaza Cedros pasando el Parque Tabasco, rumbo al Country. Reserva al 139-7844. En redes sociales, Mero, Pescados y Mariscos. Te esperamos. Reconocer plenamente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano es la base de la nueva relación con el Gobierno de México. Participa en la consulta libre, previa e informada para construir la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Del 21 de junio al 4 de agosto, asiste al foro más cercano a tu comunidad. Más información en www.gov.mx/INPI. Por un México pluricultural, justo e incluyente. Gobierno de México. ¿Te duele algo? ¿Haces deporte, te lesionaste y no sabes a dónde ir? Acude con los expertos a la Unidad Médica Integral Sport Va Medical Center, tu aliado en la salud. Ofrecemos los servicios de medicina física, medicina de rehabilitación, medicina general, medicina deportiva y cardiovascular, nutrición y control de peso, programas de acondicionamientos físicos personalizados y cobertura de eventos deportivos. Estamos ubicados en Carretera Villahermosa Ixtacomitán, en el kilómetro 3.4 frente al fraccionamiento Hacienda Esmeralda. Horarios de atención de lunes a viernes, de 9:30 a 1:30 y de 3 a 7 de la noche. Sport Va Medical Center, donde no toda lesión requiere operación y todo malestar tiene solución. ¿Y dónde puedes hablar con la radio? Pues en redes sociales. Twitter, @sinreserva620. Instagram, @sinreserva620. 620 AM. Continuamos con El Universo de la Salud. ...620 AM, la radio sin reservas. Bueno, regresamos con una pregunta que nos hizo María de Jesús Gurría Ramón. Esa es para nuestros especialistas. ¿La marihuana se considera como una hierba medicinal? Y comenta también, se utiliza en pacientes crónicos para aliviar el dolor, pero no deja de ser una droga. Okay. Sí, la marihuana es una hierba y tiene usos médicos, eso significa que es una hierba medicinal. Muchas de las drogas de las que hemos hablado tienen un origen vegetal, como la cocaína, por ejemplo, que es originaria de una planta que se extrae de allí, o la morfina, que se extrae del opio, o los distintos alucinógenos en los hongos y demás. Tienen orígenes naturales, digamos. Ahora, ¿es una droga o no es una droga? Cumple las características de una sustancia de abuso que puede generar daños a la salud, entonces sí, también es una sustancia adictiva tal como la conocemos o como las hemos descrito. ¿Y cuál es buena o mala entonces? Y esa es una pregunta tramposa, porque las plantas no son buenas ni son malas, no tienen un valor moral. Una cosa, una silla, una planta, no son buenos ni son malos, ¿no? El uso que se le da es lo que puede ser bueno o malo. La morfina es maravillosa para los pacientes con cáncer que sufren dolor y puede ser terrible para una persona que abusa de ella. Igual la marihuana como planta tiene muchas sustancias, algunas dañan la salud, otras quitan el dolor, y esto puede ser útil médicamente, y por eso es que se han seleccionado algunas sustancias derivadas de la marihuana para el uso médico y han sido útiles. Pues continúa siendo una droga, ¿no? Depende del uso que le demos o el abuso que tengamos sobre esta. Así es. Bien, aquí una recomendación nos dice: hay alternativas para el dolor como la tetrahidrocurcumina y boswellia que no tienen efecto secundario. No, si Jessica Molina, sí, eso sí no me lo sabía.
Tetrahidrocurcumina. Tetrahidrocurcumina. Yo conozco la cúrcuma, y boswellia, Okay. que no tienen efectos secundarios. ¿Conocen esas sustancias? Sí. O bueno, El tetrahidrocannabinol es una sustancia Eso activa sí. de la marihuana. Sí. Tetrahidrocurcumina, pues no la Pues sí, conozco. no. Pero el cannabidiol, por ejemplo, que es derivado de la marihuana, es una alternativa para el dolor crónico en algunos pacientes. Desconozco esas sustancias, ya las buscaré. Boswellia. Boswellia, ok, sí, no, bueno, no. ya nos dejó tarea Loida- Jessica Molina. Loida Esther Ruiz López nos dice: muy interesante tema que se debería impartir como taller en las secundarias para que los adolescentes entren en conciencia. A veces hay que reforzar lo que un maestro o un padre de familia le comunica al adolescente. Sí, bueno, Eso nosotros, necesito. por ejemplo, en la parte preventiva, sí trabajamos en todos los niveles educativos, desde kinder, primaria, secundaria, hasta universidad, e incluso en unidades operativas, ya en empresas. Y aquí, bueno, sí es trabajar con los chicos, pero yo creo que sí también el llevarnos la tarea como padre de involucrarnos. ¿Por qué lo comento? Porque llegamos, bueno, todas las semanas a muchísimas escuelas a dar pláticas preventivas, no solamente de adicciones, sino también de algunas problemáticas sociales que puedan ser factor de riesgo, como bullying, violencia y demás. Y nos hemos topado con que, bueno, sí tenemos los grupos de chavos y trabajamos con ellos, y cuando hemos pedido, bueno, si ya voy a llegar a dar la plática, hazme favor, tú, maestro, director, de juntarme a los papás, porque bueno, también es necesario que ellos lleven parte de la información, y no sé, del 100% nos llega el 30% de papás. Entonces sí son importantes las pláticas preventivas, pero es mucho más importante que si ya estamos ahí, a la disposición, que haya una corresponsabilidad y que también los papás se involucren, no solamente la tarea es del maestro, y esto sí es importante recalcar, sobre todo por lo que mencioné al principio. Sí es triste que un maestro sea el que se dé cuenta primero que el papá, que un alumno en este caso tenga algún problema de consumo de sustancias, y esto, yo creo que esta parte preventiva, yo como papá, reconocer que no tengo toda la información, o ya lo decía el doctor, hay mucha información en las redes, buena y mala, saber cuáles son las fuentes que puedo yo, pues también, pues tomar de ellas e investigar. Claro, yo creo que esa parte es importante. Los padres principalmente son obligados a asumir esta responsabilidad de informarse principalmente para bajar esa información a sus hijos, porque si no, pues tanto sus hijos están vulnerables como los padres, ¿no? En ese sentido, y creo que cuando la información llega de los padres, puede ser más, y sobre todo llega de buena manera, de buena fuente, pues es más bien recibida por los hijos, que si tampoco saben cómo manejarlo, y eso los pone vulnerables también. Doctor, hay ese temor entre todas las familias o las personas en común de todos los niveles y extractos sociales, en que acudan ya sea a una psicóloga o a un psiquiatra para acceder a una ayuda. ¿Eso significa que es porque tienen algún problema de conducta o porque ya se van a volver locos? Bien, eso tiene mucho que ver con un problema muy grave que llamamos el estigma. El estigma es la crítica, la culpa, la vergüenza o el rechazo que se siente por el hecho de tener un padecimiento mental, o incluso por acudir con un profesional de la salud mental, y esa es la principal razón por la que una persona no busca ayuda. Prefieren ir con el amigo, con el compadre, con el curandero, con el brujo, que con el psiquiatra o con el psicólogo. Y eso es muy, muy dañino, y mucha gente participa de esa estigmatización. Es algo contra lo que debemos luchar. Qué bueno que lo menciona. Y esto significa que las adicciones como enfermedad mental tiene que ser tratada y vista como una enfermedad. No es una cuestión moral, no es una falla de la voluntad de la persona, no es un castigo espiritual, es una enfermedad muy compleja. Y como tal debe ser tratada, no debe ser criticada a la persona porque es una mala persona, porque consume, por ejemplo. Eso no lo curaría un médico, ¿de acuerdo? Pero sí se puede tratar una enfermedad si la empezamos a pensar como tal.
Ya nos contestó Jessica Molina, la tetrayodocurcumina es una parte activa del cúrcuma, que es cúrcuma se maneja como un antioxidante, o sea, no es una droga, es algo que se está manejando ahorita como para bajar de peso o algo así, ¿no? Así es. Bueno, ya nos corrigió, ahí nos explicó aquí Jessica. Bueno, hemos hablado acerca de pues estas medidas de prevención, ahorita mencionaban esto acerca de el estigma que hay, pero bueno, en sí, aquí en Tabasco, ¿qué se está haciendo para tratar las adicciones? ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué tratamientos hay? ¿A dónde pueden acudir las personas que tienen en algún miembro de la familia o quien nos esté escuchando o pueda ver esto? ¿A dónde pueden acudir para recibir este tipo de tratamiento, de ayuda? Sí, bueno, yo considero que aquí sí es muy importante que los familiares se metan y se dediquen a investigar, porque muchas veces lo más fácil es, decía el doctor, bueno, preguntarle al vecino, al amigo, ¿y qué hacen con estos chicos que están consumiendo? Los llevan a nexos, que ni siquiera están registrados, donde los pueden maltratar y donde pueden salir ellos pues peor del consumo que como venían. Nosotros tenemos un tratamiento aquí en Tabasco, en Centros de Integración Juvenil. Aquí en Tabasco tenemos ya 15 años. Aquí en Villahermosa solamente hay un centro de integración, a nivel nacional tenemos 50 años. Es un tratamiento que puede llegar a ser multidisciplinario. Buscamos la manera también de evaluar primero al paciente, de ver la necesidad de y saber cuál es la terapia que podemos pues enfocar a cada uno. Todos los pacientes son diferentes. Sin embargo, aquí es como las dietas, ¿no? Puedes ir con el mejor nutriólogo, te puede dar la mejor dieta acorde a tu necesidad, incluso de cuántos kilos quieres bajar, a tu tema económico y demás, pero tiene que ver la disposición de uno. El que nosotros estemos ahí trabajando con ellos en la parte psicológica, justamente para ahondar, bueno, ¿por qué llegaste a consumir? Y trabajar junto con ellos el poder reestructurar esta parte, y la parte médica poder ayudarlos. ¿Por qué? Porque viene el síndrome de abstinencia. Yo quito una sustancia, bueno, su cuerpo va a reaccionar. Entonces, poderlos apoyar por esta parte es todo un proceso que nosotros vamos a hacer, pero tiene mucho que ver la disposición del paciente, las ganas que tenga de salir adelante. Podemos tener el mejor tratamiento, pero desgraciadamente si el paciente no lo quiere, no lo vamos a lograr. Las imágenes que estamos viendo ahorita son del Centro de Integración Juvenil, para que lo ubiquen nuestro auditorio, perdón, que nos están viendo en vivo las imágenes del Centro de Integración Juvenil, que está ubicado en... Sí, estamos en la calle Fernando Montes de Oca, número 208, en la colonia Lindavista. Tenemos página igual de Facebook, que yo creo que es un poquito más fácil, CIJ Villahermosa. Estamos viendo las actividades que tienen ahí. Sí. ¿Sí nos podría hablar un poquito acerca de ello? Sí, tenemos un programa que se llama Centro de Día. Nosotros tenemos 3 tipos de tratamiento. En esta parte de Centro de Día tenemos incluido a todos aquellos pacientes que están consumiendo algún tipo de sustancia, pero que los tenemos que apoyar, reinsertarlos a la sociedad. Es decir, que o no están estudiando, no están trabajando, no hacen actividades ni físicas, ni culturales, ni deportivas, ni nada. Entonces tenemos que ayudarlos no solamente a quitarles la sustancia, sino también a reinsertarlos poco a poco. Aquí hay una pregunta que me parece interesante, perdón que la interrumpa. Dice, ¿a este centro de integración puede asistir un adolescente con crisis nerviosa? Sí. No, estamos nosotros ahorita ya en el enfoque de atender a nuestros pacientes no solamente con consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque sabemos que todo aquel factor de riesgo lo puede llevar a consumir en algún momento dado. Entonces tenemos ese tratamiento preventivo también para aquellos por separado, para aquellos que no están consumiendo pero que puedan presentar algún otro tipo de problemática. Sí lo pueden llevar. Ok, la misma señora pregunta, bueno, hace el comentario de algún conocido que es como que la mamá no acepta que la hija tiene un problema, ¿no? Yo creo que pues aquí no hay más que ellos acepten para ir, porque no hay alguna forma de irlos a buscar. Es un punto importantísimo. Preguntaban, ¿qué se está haciendo? Bueno, además de CIJ, están los centros de salud y los centros de atención a las adicciones de los que trae salud.
El ISSSTE, el Seguro Social, el ISET y los hospitales de Secretaría de Salud tienen módulos de salud mental con psicólogos, con psiquiatras. Acudir allí sería lo indicado, pero piensen en el auditorio que nos escucha y nos ve, piensen en las personas que conocen y que tienen un problema de adicciones. Seguramente conocerán a alguien. Y si piensan en ellos y se preguntan, ¿acudiría a un médico, acudiría a un servicio de salud? ¿Sí o no? Y si sí, adelante, y si no, ¿por qué no? ¿Qué los detiene? Ese es el primer paso, reconocer el problema, que probablemente es lo más difícil. Exacto. Si no hablamos de adicciones, si no volteamos a ver este problema o lo seguimos tachando de un problema que no tiene solución o que no es un problema de salud, va a ser muy difícil abordarlo. Pero si hablamos de adicciones como un problema de salud y acudimos con el personal de salud capacitado, empezamos a abrir una puerta de solución. Claro. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Nos quiere hacer un comentario? Sí, tenemos nosotros los talleres grupales como parte de nuestro programa de centro de día. Son los chicos que tenemos en tratamiento. Esos chicos no solamente nosotros buscamos el tener estas terapias individuales con ellos, que evidentemente cada uno la tiene, sino también reforzar con aquellas terapias grupales en donde nosotros les damos herramientas para que puedan trabajar los fines de semana, los inicios de semana, sobre todo los fines de semana, que les mencionaba el día que nos visitaban en el centro, que ya está visto que llega el viernes y es muy común que ellos puedan llegar a consumir. Entonces los viernes tenemos un taller específico para ellos para prevenir esa recaída. Doctor, se comentaba de los lugares, los centros de adicción que pueden estar en otros centros de salud o en otras instituciones. ¿Cualquiera puede ir o tiene que estar afiliado? En principio a los centros de atención primaria a las adicciones, CAPA se llaman, puede ir cualquier persona. Okay. No necesita estar afiliado a nada. Okay. Es de atención al público en general. A las instituciones como Seguro Social, ISET y demás atienden a su población derechohabiente, pero pueden acercarse a buscar informes y seguramente los canalizarán. Ok, muchas gracias. Doctor, ¿en dónde se puede accesar para verlo? Bueno, yo trabajo en el Hospital de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasus, ahí me encuentran, y también estoy en mi consultorio en la Clínica Maya, frente a la Fuente Maya. ¿Su horario? Bueno, atiendo previa cita, pueden sacar citas al 315-5920, 315-5940, y ahí ya les concertarán una cita. Doctora. Sí, bueno, igual es el teléfono 315-9627, estamos lunes a viernes de 8 a 8. Acérquense, la verdad es que yo los invitaría a que no lo piensen más, que no piensen bueno, todas estas cosas de que tabús y demás, y también el que piensen incluso que el tratamiento puede ser un tratamiento muy costoso. Somos una asociación civil, el costo es simbólico y la intención de nosotros es estar para apoyarlos. ¿Algo más para agregar? Tenemos un mensaje, ¿tiene un curso de verano ahora? Sí, tenemos el curso de verano para nuestros niños del 15 al 23 de julio, son 2 semanas. Ahí está en la pantalla. El 26, perdón, de julio. Sí, es de 9 a 1. El taller en su mayoría está realizado por psicólogos que tenemos nosotros como voluntarios ahí en el Centro de Integración, y buscamos que las actividades, bueno, sean actividades dinámicas y demás, pero que durante las 2 semanas ellos puedan estar llevándose algún tema en el cual puedan ayudarlos a esa integración familiar también. ¿Es abierto al público en general? Es abierto al público general de 6 a 14 años. ¿Tiene algún costo? Sí, 150 pesos las 2 semanas, es algo, la verdad, como mencionaba, igual hasta simbólico, pero la intención es que también puedan acercarse pues los mismos familiares a conocer y que nosotros les demos herramientas a los niños. ¿Pueden llevar ellos su propio material? Sí, el material es básico, lo que incluso les damos una lista, pero colores, hojas. Lo que nos fue quedando del ciclo escolar. Claro. ¿No? Okay, perfecto. ¿Algún comentario más? Aquí ya nada más para leerle el último comentario de la señora Loida. Gracias por la respuesta, esa es mi preocupación, que más adelante llegue a consumir. Bueno, pues ya sabe, señora Loida, dónde puede acercarse para aclarar esas dudas, esos temores y recibir información
dirigida, ¿no? Especializada. Bueno, pues el tiempo se nos fue, como siempre. Como siempre. La verdad que es muy corto el tiempo, pero bueno, vamos a llegar al final del programa. Agradecer al doctor Francisco Caballero Prado por su participación excelente, a la psicóloga Olga Aguirre de la Cruz, directora del Centro de Integración Juvenil. Bueno, que ya nos dieron la dirección, los teléfonos, y bueno, de todas maneras esto queda grabado en el programa para quienes quieran acudir con ellos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, Jenny, sí, doctor. Pues muchas gracias, buenas noches y nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles. Primeramente Dios. Buenas noches. Acérquense a los centros de integración juvenil. Las diferentes áreas de la salud giran alrededor de ella como los planetas al Sol, creando, sin reservas, el universo de la salud. La vida no se detiene, las noticias tampoco. Panorama Sin Reserva las pone a su disposición, junto con los temas más importantes. Por esa corrupción hay pobreza, no hay trabajo. Junto a un gran equipo de colaboradores. Fallecen 11 pasajeros. Una realidad la tarifa preferencial para Escucha Tabasco. Panorama Sin Reservas, con la información de Tabasco, México y el mundo. Soy Roberto Carrera y te invito a escucharnos de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía por Radio 620 de amplitud modulada. La radio en donde hablamos sin reservas. Desde hace